Bueno, pues buenas tardes a todos. Continuamos con esta quinta edición del Seminario de Pensamiento Político y concretamente en la sesión de hoy lo vamos a dedicar al filósofo Manuel Sacristán. Para hablarnos de Sacristán tenemos con nosotros a Víctor Méndez Bages, que es profesor titular de Filosofía del Derecho en esta facultad y además director del Departamento de Ciencia Política, Derecho Constitucional y Filosofía del Derecho, con lo cual estoy ante mi jefe y por tanto a partir de ahora todo lo que se van a decir serán elogios, por otro lado merecidísimos, de nuestro ponente. La primera cosa que me ha llamado la atención de tu perfil que se publica en la web oficial de la Universidad de Barcelona es que fuiste marino en un buque mercante, cosa que de entrada me ha sorprendido y que quizás luego pues, tendremos ocasión de aclarar esa vocación marinera. Lo cierto es que luego ya se dirigió o, digamos, o compaginó, es lo que no sé, en la periodificación temporal a el derecho y la filosofía, licenciado en derecho, en filosofía y luego doctor en filosofía con una tesis sobre Adam Smith que dio lugar a una obra que es El filósofo y el mercader, la filosofía, el derecho y la economía en la obra de Adam Smith. Especialista en ambas revoluciones del siglo XVIII, la francesa y la americana, también en figuras conocidas, pensamiento liberal como Locke, James Mill, y también otra rama es el de la relación entre la bioética y el derecho. Entre las obras que ha publicado, aparte de la que he dicho antes, está El discurso revolucionario, 1789-1793, y más recientemente, de hecho es la última obra que ha tenido una gran acogida, no solo entre los lectores, sino también se ha hecho eco de ella revistas y críticas literarias, es la tradición de la intradición, historias de la filosofía española entre 1843 y 1973. Es decir, desde que se crea la primera facultad de filosofía en España hasta ya los finales del régimen franquista. Y ahí va pasando revista a toda una serie de filósofos que en el siglo XIX, en el siglo XX, pues han orientado el mapa intelectual español. Y ahí la tesis, esa tradición de la intradición, ese buscar unas líneas en esta aparente no tradición, como tantas veces se ha sostenido. Editada por Tecnos en el año 2021. Y como les decía, el protagonista de nuestra sesión en la que vamos repasando pensadores que han influido o aquí, en Cataluña, en conjunto de España o en ámbito supranacional, hoy toca hablar de Manuel Sacristán. Nacido en Barcelona en 1925, vive hasta 1985, prácticamente 60 años, por tanto murió muy joven y murió aquí en Barcelona. Aparte de estudiar en la Universidad de Barcelona, se formó también en Münster y luego, después de varias vicisitudes que ahora no me corresponde glosar, pues obtuvo la cátedra de Metodología de las Ciencias Sociales en la Universidad de Barcelona. El creador de múltiples iniciativas entre lo cultural y lo político, quiero destacar, mientras tanto, y luego una inmensa obra de traducción y de edición de obras, entre las que destaca pues, las obras de Marx y también las obras de Engels. Y también, por último, las de Gramsci. Yo creo que Manuel Sacristán tiene en esta Facultad de Derecho una serie de discípulos y quiero citar en este momento a Juan Ramón Capella, durante muchos años el catedrático de Filosofía del Derecho en esta casa, profesor de Filosofía del Derecho de algunos de los presentes, entre los que me incluyo, y digamos, tuvimos a través de Capella y de algunos discípulos suyos una aproximación
breve, pero y seguramente mucho más implícita que explícita a la obra de Manuel Sacristán. Para hablarnos de esto tenemos a Víctor, al que cedo la palabra desde ya, no sin antes agradecerle que comparta esta sesión con nosotros en el Club Tocqueville, que patrocina la Fundación Adenauer, lo cual demuestra el carácter plural y también ecuménico de estas sesiones, porque la Fundación Adenauer, como saben, es la fundación de la democracia cristiana alemana. Y en esta ocasión tenemos a otra gran vertiente del pensamiento que luego, por otro lado, si miramos países, y el caso italiano es un caso evidente, son dos tradiciones que luego acaban confluyendo hasta en un mismo partido político. Italia tiene estas cosas. Muchas gracias y cuando quieras, Víctor. Muchas gracias. He de empezar diciendo que también yo puedo considerarte mi jefe porque eres el investigador principal del grupo de investigación al que pertenezco, por lo tanto también yo seré muy amable con todo lo que ocurre aquí en correspondencia. También he de aclarar que Sacristán nació en Malino, en Barcelona. Es un detalle sin mucha importancia porque vino de niño a Barcelona, vino con unos 10 años después de la Guerra Civil. Bien, de lo que vamos a... Y el hecho de que la Fundación Adenauer esté detrás, por mucho que evidentemente Sacristán no era gran partidario de Adenauer y le gustaba más Ulrich que Meinhof, puestos a elegir que Adenauer, sí que era de la antigua tradición súper germanófila. En algún momento, él dice en algún momento de sí mismo, yo soy germanófilo al 1000% y siempre he vivido con mucho interés lo que pasa en Alemania, etcétera. O sea que en cierto sentido eso sí que le habría gustado. Bien, vamos a hablar de Manuel Sacristán y de la filosofía y la política en Manuel Sacristán, y sobre todo de la relación entre filosofía y política en general y también en Manuel Sacristán. La relación en parte es obvia porque Manuel Sacristán, como se ha dicho, fue un filósofo, o sea, fue alguien que se dedicó a la filosofía, fue profesor de filosofía básicamente, aunque es verdad que de forma muy intermitente, murió sin llegar a cumplir los 60 años y hacía solo unos meses que había sido nombrado catedrático y todavía de hecho estaba tramitando su instalación, pero esa cátedra era efectivamente filosofía, gran parte de su obra es de filosofía. También fue un dirigente político, es decir, fue miembro del Comité Central del PSUV, del Comité Central del Partido Comunista y durante los años básicamente 60 ejerció de uno de los principales dirigentes del Partido Comunista en el interior y él especialmente del PSUV y de Barcelona. Es decir, que fue un dirigente y militante político y además un filósofo. Por lo tanto, la relación que es muy común entre filosofía y política está justificada a tratar de ella cuando se habla de Manuel Sacristán, pero también conviene tener en cuenta que esa relación que se puede tratar de muchas maneras, en el caso en el que lo vamos a tratar aquí, va a ser teniendo en cuenta que en esa relación, en el caso de Sacristán, se ha inmiscuido tradicionalmente un cierto carácter trágico que hace que tanto a la aventura o a la trayectoria filosófica como a la aventura o trayectoria política de Sacristán se le asocie un fracaso, una derrota que él mismo admitió en algunas ocasiones o que otros que le fueron próximos también lo admitieron, y que toma la forma en general de una sensación de que es un filósofo malogrado de alguna manera, de que su carrera podría haber sido diferente y mejor, y que eso tiene que ver con las circunstancias políticas, tiene que ver con la aventura comunista durante el siglo XX y también con la dictadura de Franco, especialmente en el caso español. De hecho, cuando murió el año 85, sus compañeros de generación
aparte de lamentar que muriera tan pronto, también lamentaban cómo de alguna forma su carrera se había visto frustrada, su historia era una historia de una derrota y de un fracaso que conectaron con la política. Los dos escolarcas, por definición, de su generación, escolarca es la palabra culta para decir capos de escuela filosófica, que fueron Javier Muguerza y Gustavo Bueno, que son más o menos contemporáneos. Cuando murió Muguerza dijo, bueno, aquí hubo una dictadura especialmente dura sobre la filosofía durante muchos años, una centinela que desde su atalaya vigilaba que nadie pudiese hacer filosofía tranquilo y en paz, y la principal víctima de esa centinela, de esa tiranía, fue, ahora que ha muerto, hay que decir que fue Sacristán, y que tenemos que saber todos que el principal, el que más sufrió, el que recibió la opresión máxima, fue Sacristán. Y el otro escolarca, totalmente enemigo de Muguerza, Gustavo Bueno, que a pesar de que si alguien sabe algo de él, se caracteriza, al contrario que Muguerza, por una gran soberbia. Muguerza es un hombre muy amable y simpático. Gustavo Bueno es todo lo contrario, pero también a la hora de la muerte dijo que Sacristán era más sabio que él, cosa rarísima, no lo ha dicho nunca de otro, era más sabio que él, sabía más cosas que él, y sin embargo cierta confianza en que cierta revolución era posible le había acabado conduciendo por caminos raros y alejándole de la academia y de la filosofía y llevándole a un destino especialmente trágico. Es decir, que aparte de la obviedad de que Sacristán está relacionado con la filosofía en tanto que era un filósofo, y con la política que también en tanto que era político, hay también la idea de que esa relación no fue en su caso especialmente fructuosa o especialmente bonita, y que le llevó a un fracaso especialmente especial. Este tema podría, digamos, tratarse diciendo que en el fondo no es el único caso. Ya Platón, cuando intenta llevar a cabo sus teorías filosóficas y va a Siracusa, eso acaba en un desastre total. O también Ortega, por ejemplo, también está vinculado a una serie de desastres filosófico-políticos. Pero aquí nos centraremos, en vez de centrarnos en, bueno, se ve que es el destino de la filosofía, etcétera, en vez de subir tan alto, por decirlo así, intentaremos más concentrarnos en el caso concreto de Sacristán, cómo se articuló esta derrota, que si queremos, a lo mejor es que es inevitable, esperemos que no, pero en cualquier caso no vamos a entrar en ese tema, sino en el caso de Sacristán. Hay que saber que actualmente a Sacristán se le recuerda, por una parte, por su militancia política y especialmente por su militancia comunista. Para un filósofo el que llegase a miembro del Comité Central del PSUC y del PC, y del PSUC llegó a miembro del Comité Ejecutivo dentro del Comité Central, o sea, llegó muy alto, pues digamos, eso ya llama la atención. También se le recuerda por haber sufrido especialmente la opresión de la dictadura, que es lo que Muguerza, digamos, quiere señalar, y que tiene que ver con una famosísima oposición a la cátedra de lógica de la Universidad de Valencia de 1962, que se supone que él tenía que haber ganado porque era el que más sabía de todos los presentes, y posiblemente en cientos de kilómetros a la redonda de lo que se hablaba allí, y que sin embargo perdió. Luego de su expulsión de la Universidad de Barcelona en 1965, que en realidad fue una no renovación de contrato porque era PNN entonces, y que se sabe que tuvo su origen en el gobierno civil, o sea, hay una carta del gobernador civil al rector de la UB diciendo que no se renueve su contrato, o sea, su expulsión, digamos, la represión que sufrió. Y por otra parte, también se recuerda de él especialmente un libro de 1968 que se llama Sobre el lugar de la filosofía en los estudios superiores, donde pedía que se sacase la licenciatura de filosofía de la universidad. Puede verse como le habían echado él, quería que saliera también la filosofía. Pero en realidad también lo que viene a decir ahí es,
reconocer que el trato que se está dando a la universidad está muy mal, pero a la filosofía especialmente, y que se deje de hacer sufrir al pobre animal y que simplemente se le haga la eutanasia directamente, se suprima la licenciatura y se habrá ganado algo. Mejor, por decirlo así, la tesis es, estamos mejor sin nada que con esto que nos han dado. Eso todavía es importante y todavía colea. Y también se le recuerda porque en sus últimos años, digamos a partir de los últimos años 70 y en los primeros 80, y asociado a la fundación de la revista Mientras Tanto, que de la que se ha hablado, dio un giro a su pensamiento, haciéndose básicamente, dando mucha importancia, escribiendo mucho y pensando mucho sobre los nuevos movimientos sociales y especialmente sobre el ecologismo. Sin embargo, esto está asociado, como he dicho, a una derrota que quizás sea filosófica, quizás sea política, quizás sea filosófica y política, quizás filosófico-política, pero en cualquier caso, que tiene que ver con la filosofía y con la política, y que se manifiesta en primer lugar porque tras la época y las reformas, tras la muerte de Franco y las reformas que se sucedieron en aquella época, Sacristán, digamos, se mantuvo como muy crítico, muy desencantado, y en absoluto le pareció que lo que venía se parecía nada a un triunfo del socialismo, a que al revés consideraba que lo que se había vivido en los años 70 era la derrota total del socialismo, la derrota también total del proyecto de la filosofía. Hay un momento en que dice, en lugar de la vieja promesa kantiana, platónica incluso, de un mundo justo en una tierra habitable, lo que va a acabar viniendo es un ruidoso, un rebaño de atontados. Lo que vendrá, lo que nos dará el futuro es un rebaño de atontados en un ruidoso estercolero, químico, farmacéutico y radioactivo. Ahí es hacia donde vamos. No, también le parecía a la universidad de los años 70, le parecía fatídicamente mal. De la UB dijo en los años 70 que tras la muerte de Franco se había convertido en una sociedad de ayudas mutuas entre entusiastas del principio de Peter. Está muy bien descrito porque algo de eso hay. En general, digamos que era conocido por todos por esa sensación suya de que todo realmente andaba francamente mal, cosa de la que no se excluía el mismo. No se excluía el mismo, en tanto que también cuando le felicité en esa época, durante principios de los 80, empezó a sacar sus obras completas. Y sus obras no eran completas, perdón, unas obras escogidas, y cuando alguien le felicitó el segundo tomo y le dijo que eran magníficas, le respondió por carta, bueno, magníficas no son, son bastante. Lo que he podido hacer, yo creo que lo que revelan es el desastre de lo que hizo con nosotros el franquismo. Y ponen entre paréntesis, al menos conmigo. Como los otros dirán lo que quieran, pero yo reconozco. Cosa también le parecía especialmente, digamos, lamentable todo lo que había ocurrido con la nación española durante esa época, que también se queja de que lo que se ha hecho es el viejo nacionalismo español católico, se le ha dado la vuelta, se ha decidido que los malos eran los buenos y los que estaban en el lado de los buenos se han cambiado de lado, pero que lo que ha acontecido ha sido una traición grave a la nación y un desastre, digamos, desde el punto de vista nacional. También, por ejemplo, Sacristán amaba mucho México desde pequeño. No había podido salir nunca casi de España. Bueno, salía, ¿cómo se dice?, clandestinamente para irse a las reuniones del partido, pero había viajado poco. Y en los años 80 viajó a México y allí sufrió, digamos, una especie de epifanía sobre la hispanidad, etc. Incluso se casó con una mexicana, porque, bueno, no era mexicana, bueno, era más o menos, andaba por México. Es difícil explicar exactamente quién era, pero era una profesora de la UNAM. Bien, pues entonces lo que quiero decir es toda esta idea, y luego además murió prematuramente, poco antes de cumplir los 60 años,
asociado, digamos, a que él mismo había reconocido esa especie de derrota, derrota además que respecto, por ejemplo, al comunismo reconoció muy tempranamente. No dimitió, sino se alejó de los cargos de dirección del partido en el año 69, también diciendo que lo que el comunismo representaba a esas alturas era tiranía sobre el proletariado, y que no había ninguna posibilidad de victoria y que el movimiento comunista, por decirlo así, había sido ya derrotado y que solo quedaba admitirlo. Que aunque parecía que no, lo que había de verdad en el movimiento comunista a finales de los 60 son precisamente la idea esa, Ulrike Meinhof y los terroristas que ven todo perdido y que deciden ya desesperadamente ver si la situación se salva a tiros y matando y produciendo un baño de sangre general, porque en realidad la batalla está ya perdida. Y de hecho, a finales de los años 60 se alejó de sus cargos de dirección del partido, explicando eso, que la batalla ya estaba irremisiblemente perdida y que habría que volver a empezar de otra manera, pero que aquello no. Bien, si juntamos todo esto, se entiende que a la hora de morir estuviese asociada a su trayectoria, a la idea de un gran filósofo muy dotado, quizá el mejor de su generación, como reconocieron tantos, pero asociado a una derrota filosófica y a una derrota política, de alguna forma inconsolable, y que estaba, digamos que era admitido como un hecho que era el que había que desentrañar y sobre el que había que hablar. Lo que vamos a hacer ahora es explicar cómo ha evolucionado en el juicio de Sacristán ese hecho, esa idea de un filósofo malogrado por su relación con la política, asociado a una derrota filosófico-política. Digamos que en los primeros tiempos lo que pareció muy obvio es esa derrota que está asociada a Sacristán, es la derrota del comunismo, no le demos más vueltas. Es el comunismo el que ha sido derrotado y en tanto que él se hizo comunista, pues ha sido experimenta esa derrota que es la del comunismo, no hace falta darle muchas más vueltas sobre eso. El caso de Sacristán no es más que un caso de libro, como en realidad todos los casos fueron de libro, de abuso del opio de los intelectuales que dijo Raymond Aron. Se hicieron adictos al opio los intelectuales, o sea, la idea de que la Unión Soviética era libertad y nos traía el paraíso, y finalmente pues descubrieron que todo eran sueños y que encima eso había causado gravísimos problemas sobre su cuerpo. Ese es el caso de Sacristán, como el de Sartre, por decirlo así, como el de tantos otros. En general, en los primeros tiempos se fue especialmente duro, porque él murió en el 85 y todavía duraba la Guerra Fría, y lo que se dijo es, y además no ha de extrañar, porque ya de joven fue de Frente de Juventudes, leía mucho José Antonio, él en realidad era de ese rollo totalitario, de naturaleza totalitaria, y hay muchas anécdotas sobre que era dogmático, sobre que era autoritario de por sí, sobre que despreciaba mucho a los demás, y por eso le gustaba la Falange y por eso le gustaba, luego le gustó el comunismo, y por eso resulta extraño que no le gustara la democracia, la Constitución y tal, poco antes de morir. No, porque ese personaje, digamos, era así. Se fue así, como, por decirlo así, se fue así de cruel al principio, y hay muchos testimonios que normalmente todavía si hablas con gente recuerda que no dejó a Gil de Viedma entrar en el partido, porque Gil de Viedma parece que era homosexual, que Vázquez Montalbán también, no le gustaba no sé qué de Vázquez Montalbán. Según Vázquez Montalbán era su clase social. En cualquier caso, esa mala fama, digamos, en los primeros tiempos abundó eso. Sin embargo, sobre todo tras la caída de la Guerra Fría y con el evolucionar de las cosas, fue, digamos, desapareciendo un poco esa idea del hombre que, el hombre que tenía un carácter totalitario nato y que era orgulloso y chulo, que es algo de lo que se ha acusado mucho a los filósofos. Fíjense que Gustavo Bueno, antes nos han desaparecido todos, pero también de Unamuno, de Ortega, se dijo exactamente lo mismo. Hay una especie de acusación clásica a los que se dedican a la filosofía de soberbios.
En cualquier caso, eso fue cambiando por la idea de que en realidad no era ese carácter totalitario, eso es muy simple, verlo así, es muy simple, sino que en realidad lo que había que entender es que era una víctima de la dictadura. O sea, sí, quizá abusó algo del opio de los intelectuales, del pueblo no. También abusó algo del opio de los intelectuales, pero mira que la familia que tenía, Franco, Carrero Blanco, aquellos curas que mandaban en la facultad y que oprimían de aquella manera, pues entonces se descarrió, por decirlo así, pero hay que entenderlo. Es decir, se fue imponiendo un poco la tesis Muguerza de no es tanto culpa suya, sino que sobre todo fue una víctima de la dictadura. Ejemplifica muy bien el testimonio de Mosterín, que fue catedrático de lógica de la Universidad de Barcelona y en cierto sentido el que ocupó esa cátedra que si las cosas hubieran sido normales tendría que haber sido la de Sacristán, o sea, enseñar lógica en la Universidad de Barcelona como catedrático. Explica que una vez, y Moserín se conoce más o menos quién es, era un hombre bastante de derechas, muy neoliberal fue siempre. Al final acabó neoliberal, pero siempre fue bastante de derechas. Entonces, el testimonio es que una vez, el que admiraba mucho a Sacristán, él cuenta que le dijo, pero a ver, ¿cómo puede ser que siendo tú tan gran filósofo, siendo un pensador tan riguroso, sabiendo tanto, te hayas enganchado a esta cosa pseudomística del marxismo y la revolución comunista? Y entonces él dice que Sacristán le dijo, bien, yo seguramente si hubiera nacido en otro país no me habría hecho comunista, pero estamos aquí en España, hay que luchar, ha habido que luchar contra la dictadura y el arma que teníamos era el Partido Comunista. Así que soy del Partido Comunista. Y punto sobre eso, como no hablemos de... Moserín contó eso como para decir, él ya se daba cuenta de él hizo lo que pudo, hay que entender que él fue básicamente una víctima de la dictadura. En general ese enfoque, o sea, no el de el personaje autoritario nato, sino la víctima de la dictadura, lo convertía en un personaje más simpático, invitaba a leerlo y no solo a alejarse de él. Y entonces, en los años 90 claramente fue subiendo el interés por Sacristán, la recuperación de ciertos inéditos, la lectura de Sacristán, y sobre todo se fue viendo que ese personaje dogmático y autoritario es un personaje falso. Dijo, por ejemplo, en una conferencia que dio en la muerte de Sartre, que la dio en esta facultad, y posiblemente yo creo que en esta misma aula, pero eso no estoy seguro, no he logrado averiguar en qué aula fue. Pero en el coloquio hay un momento que dice, a ver, es que Sartre ha dicho, Sartre murió en los 80, para mí la derecha es siempre canalla. Este izquierdismo metafísico es algo con lo que al hablar de Sartre, uno que es de izquierda, como lo soy yo, no tiene más que mostrar su desacuerdo. Eso es una injusticia especulativa absolutamente inadmisible. Eso es convertir los conceptos de izquierda y derecha en entidades metafísicas. Entonces resulta que la derecha es siempre canalla, cosa en primer lugar absurda y en segundo lugar calumniosa. También, por ejemplo, sus alumnos recuerdan mucho que cuando alguien se soltaba, les solía decir, bueno, tenéis que ser conscientes de que ser de izquierdas no proporciona conocimiento de por sí al que no se ha parado a estudiar las cosas. Como diciendo, aquí la gente piensa que más que de izquierda ya lo sabemos todo, pero no. Los que saben es porque han estudiado, no porque son de izquierdas. A ver si os enteráis. Lo que quiero decir con esto es que se fue conociendo ese personaje y se fue viendo que la idea del personaje dogmático pues era bastante una ilusión colectiva y que no tenía, digamos, mucho sentido. Eso fue haciendo que digamos, creciera la atención hacia él, se le fuera leyendo más y fuera creciendo su estatura como filósofo y se fuera tomando en cuenta pues que sus escritos sobre el ecologismo eran muy buenos, sus análisis de la tradición marxista eran muy buenos, sus traducciones increíblemente buenas y realmente lo son, pues que sabía mucho, que aclaró muchas cosas y que era un autor, digamos, que tenía que ser respetado y que tenía que ser leído y atendido, incluso que su propuesta, por ejemplo, de su primera licenciatura
en filosofía de la universidad, pues incluía aclaraciones sobre lo que era la filosofía en realidad, que también tenían que ser muy tenidas en cuenta. Lo que estoy entonces queriendo decir es que una vez desaparecido esta antipatía inicial y puesto más atención, la idea que, fíjense, ya estaba de todas formas en el momento de morir reconocida por sus contemporáneos que de ninguna forma eran de su cuerda filosófica, como Bueno o Muguerza. Se fue extendiendo eso. Entonces, con esa extensión, digamos, de mayor aprecio a la persona y mayor lectura de su obra, apareció el momento en que empezaba a ser preciso aclararse exactamente en que si era tan bueno, si había hecho tan grandes traducciones, si era un tan gran pensador sobre el marxismo, si también había pensado tan bien sobre en qué consistía realmente la filosofía y en qué no consistía, y en fin, en todos esos méritos, exactamente en cuál era su derrota, ¿de acuerdo? Y si había habido esa derrota o en realidad no había habido tanta derrota como se pensaba, etcétera. Ante esto, que a principios de siglo, digamos, se definieron dos corrientes. Una es la que marcó, digamos, Juan Ramón Capella, que es claramente minoritaria. Juan Ramón Capella fue profesor de esta facultad, como la recordaba en nuestro departamento, que consistía en decir en que efectivamente no hubo ninguna derrota. Y si le recuerdas, no, pero el propio Sacristán decía qué desastre, qué pérdida de tiempo, qué horror en que nos hemos visto metidos. No, Juan Ramón Capella decía que realmente sí, él a sí mismo no se veía lo que había sido, pero lo que había ahí es un gran filósofo político que hay que encontrar en su momento final, en el pensador de los movimientos sociales. ¿De acuerdo? O sea, lo que hay aquí es un gran pensador. No hay ninguna derrota alguna de la que hablar. Hay un gran pensador político que ha de buscarse en las últimas obras sobre los movimientos sociales. Esta es la tesis Juan Ramón Capella, que no ha sido, digamos, muy difundida. En general, la que se difundió en el seno de la filosofía española es la de que efectivamente había que admitir que era un filósofo ejemplar, absolutamente dotado para su misión, gran sabedor de cosas, gran traductor, gran todo lo que quieras, pero que las circunstancias políticas, básicamente la dictadura comunista oprimiéndole por un lado y por otro su navegación en la escuadra comunista, que obviamente en los años 60 y 70, y sin que sea culpa suya, pues naufraga estrepitosamente. Ya digo, él atendió mucho a los fenómenos del terrorismo, ese terrorismo estudiantil filosófico de los años 60-70, que representa muy bien Ulrike Meinhof, al cual él había conocido él había conocido y tratado a Ulrike Meinhof cuando estudió en Alemania, que para él era el momento final, digamos, de la aventura comunista. Pues esas dos derrotas, digamos, le habían desequilibrado. Nos encontramos entonces, y ese fue el consenso que se generalizó, ante alguien que es un filósofo ejemplar, pero al que las circunstancias le impidieron producir obra ejemplar. Con un poco más, las circunstancias, tanto las del hundimiento comunista como la persistencia de la dictadura franquista, impidieron que llevara a cabo su misión y que produjera obra ejemplar, obra sistemática, obra filosófica, que es lo que habría hecho si le hubiesen dejado o si además no hubiera muerto tan pronto, porque encima agrava la tragedia, digamos, que murió especialmente pronto y que a lo mejor si le dan unos años más, quizá hubiese desarrollado su obra. Esto es, digamos, lo que se difundió a principios del siglo XX. Se difunde gracias a testimonios, muchos testimonios personales sobre su condición de filósofo ejemplar, que se difunden. Hay incluso una serie de vídeos, de hasta 8 vídeos que están todos en YouTube, que se llama Integral Sacristán, donde un montón de personajes explican todo lo que es necesario saber sobre Sacristán. Domenech, su discípulo Antoni Domenech, explica, por ejemplo, de forma muy bonita que lo que enseñaba Sacristán era simplemente aportarse bien y hacer las cosas bien hechas. Y recuerda que cuando, como director de tesis, le hizo ir un día a limpiar unos locales súper sucios
de una organización ecologista y él iba a hablar de la tesis y de la filosofía y apareció, cuenta Domenech, yo llegué, no llevaba nada, llegó él, traía un montón de productos de limpieza que yo no conocía, iba con un mono, unos productos que yo no sabía, no había visto nunca, ni sé para qué servían, y nos pusimos todo el día trabajando allí. Cuando acabamos, aquello daba gusto verlo. Y se habló y entonces dice, pero además se habló de filosofía y mucho. Eso es lo que se llama Sacristán. O sea, hablamos de filosofía, pero dejamos, si nos ponemos a limpiar una cosa, la dejamos que nadie la hace mejor que nosotros. Esa idea, digamos, de que era, digamos, alguien ejemplar, del que podría haber hecho casi todo, y que sin embargo, las diversas circunstancias se lo impidieron, es lo que se difundió a través de estos vídeos, a través de los testimonios de expertos, a través de la publicación de obra inédita, que en muchos casos es increíble lo buena, digamos, lo bien hecha que está. También en la difusión de diversas historias de la filosofía española del siglo XX, por ejemplo, Francisco Vázquez o José Luis Moreno Pestaña, que son unos sociólogos del conocimiento en la línea de Bourdieu, han hecho una historia sociológica de la filosofía española, donde también se reconoce ese carácter extraordinario y ejemplar de Sacristán. Bien, pues entonces por ese camino, digamos, se le va reconociendo ese carácter de filósofo ejemplar al que, sin embargo, las malas circunstancias, digamos, en las que se vio, impiden que pueda presentarse una obra definitiva, una obra sistemática, llega a decir Vázquez, etcétera. Bien, ante esto, digamos, y esta es la situación en que nos encontramos ahora. Ante esto, lo que yo pensaba acabar ya, bueno, comentando, digamos, esta situación y sobre todo haciendo ver que lo malo de este consenso de un filósofo ejemplar que no pudo hacer obra ejemplar por culpa de lo que hemos hablado, de Franco, en fin, de muchas cosas. Los problemas que tiene eso y que quizá merezca la pena pensar que esa solución no es tan problemática como parece. Primero porque, de acuerdo, un filósofo ejemplar que, claro, no pudo producir obra ejemplar, obra filosófica, aquella obra que de verdad consta en las historias de la filosofía, porque se lo impidieron las circunstancias políticas malas. La Inquisición y gente de sotana, que decía Marcelino Menéndez y Pelayo. Pero ya Marcelino Menéndez y Pelayo hace 150 años decía, sí, la izquierda española filosófica siempre dice eso. No, si nosotros somos buenísimos, pero la Inquisición, la gente de sotana me ha perseguido, tuve que huir a París. O sea, suena bastante a excusa, por decirlo así, ¿vale? Uno más de esta larga historia de personajes ejemplares al que los malos no permitieron, los malos de siempre de la historia española no permitieron hacer todo lo bueno que habría hecho. Tiene, digamos, ese defecto. Tiene también el defecto, esa historia, ya digo, primero muy simple y además llueve sobre mojado. Es decir, hay mucha gente ya que ha puesto esa excusa. Quizá con razón, pero hay muchos. El más clásico, el drama más clásico, un drama muy parecido a Sacristán, es el de Ortega. También Ortega, donde están sus grandes obras sistemáticas, sus mamotretos, él mismo le llamaba sus mis mamotretos, que estaba siempre a punto de tener las circunstancias políticas, y también el franquismo y su larga duración se le pidieron. O sea, el problema es que la historia suena mucho a excusa, son los elementos. Él es muy bueno, o sea, las cualidades personales no se niegan al que fracasa, la culpa de los elementos, y así llevamos mucho tiempo. Es sospechoso. Y en este caso, además, parece más sospechoso en cuanto que toda esa historia transcurre entre 1955 y 1985. Ese periodo no es el periodo del triunfo de la democratización, no es el periodo del dejar atrás a la Inquisición y a la gente de sotana. ¿Por qué entonces, si la historia de Sacristán transcurre ahí, es una derrota incluso hacia el final? ¿De acuerdo? Porque le expulsaron de la universidad, pero también expulsaron a Aranguren. No, porque era muy de izquierdas, también Aranguren era muy de izquierda. Decía él, y para mí
para mí locura, pero pasaba por ser hombre muy de izquierdas. No se puede discutir este hecho, por mucho que no acabe de convencernos. Entonces, ¿por qué? ¿Ven lo que quiero decir? O sea, no, si hubiera ocurrido como Ortega, que tuvo que chuparse los años 40 y 50 de Franco, puede decirse, vale, objetivamente, pero en cambio hay algo que no acaba de encajar en el caso Sacristán, en el Lama Sacristán. Lo tuvo tan mal, pero no es cuando, y la universidad que él veía convertida en esa sociedad, en esa mafia de entusiastas del principio de Peter, que es aquel que todos los mediocres han de, el que dice que todos los mediocres pueden soñar con encontrar justo el puesto un escalón superior a su mediocridad. ¿Por qué lo veía tan mal? No es que la universidad había mejorado tanto. Digamos que se plantean entonces estos problemas al consenso de gran filósofo ejemplar que no hizo obra ejemplar, ¿por qué? Y es que no acaba, hay algo como sospechoso que no acaba de encajar, etcétera. Entonces, cuando hemos dicho que diríamos algo de la filosofía y política en Manuel Sacristán, pues entonces lo que podemos acabar diciendo es comentar este filósofo, qué problemas reales tiene esta idea del filósofo ejemplar que no pudo hacer obra ejemplar. Lo primero es que la idea de que los filósofos, por muy ejemplares que sean, lo que han de hacer es obra ejemplar y que esa obra ejemplar consiste en una filosofía, en libros gordos, donde se exponga un sistema filosófico. Esa idea, digamos, que está muy presente actualmente en la filosofía española, sobre todo porque Gustavo Bueno y los suyos han sido los primeros que han dicho, se ha acabado. ¿Qué pasa? ¿Que hacen falta libros gordos sistemáticos? Pues no uno, 40, y si que te parecen poco gordos, pues la segunda edición duplica el tamaño de la primera. Digamos, se ha puesto por fin la máquina de, después de muchos años de no producir sistema, se ha puesto por fin a la labor la filosofía española de producir sistema, porque es que en eso consiste la filosofía, en producir sistema. Ante eso no nos podemos extender ahí, pero mi primera objeción a eso es que se da muy por sentado que la filosofía lo que ha de hacer es producir libros gordos y esos libros gordos contener sistemas gordos. Pero que eso es un presupuesto que nos hemos acabado convenciendo y que actualmente, ya digo, sobre todo porque hay esa línea de por fin suministrarlo, nos parece bastante obvio, pero que no lo es. O sea, si uno atiende a aquello que decía Platón, que era la filosofía, y los sucesores de Platón, lo que decían los griegos, que era la filosofía, pero también lo que decía Ortega, que era la filosofía, sin ir más lejos, o lo que decía Sacristán, que era la filosofía, uno ve que no es que ellos no tuvieran la pretensión de hacer un sistema y no lo hicieron, sino que en realidad no es que se niegue la condición sistemática de la filosofía, la ambición de sistema, pero que la filosofía no es exactamente producción de libros gordos y sistema. La filosofía es, además de un discurso, una forma de vida. ¿De acuerdo? Eso es, digamos, hay, no sé, digamos, no se puede entrar ahora, pero digamos que eso es muy obvio. No sé, Ortega ya decía, la filosofía no consiste en hacer libros. Eso antes de que le pidieran sistema. La filosofía es una forma de vida, lo fue en Platón, ha sido siempre. Y es una forma de vida que puede producir libros que serán el rastro, digamos, del ejercicio de esa forma de vida, pero que no son lo principal, lo único y el objetivo principal. ¿De acuerdo? No existe un genio de la filosofía que cuando todos moramos iremos a verle y ¿dónde están sus libros gordos y su sistema? Aquí te lo mirará y te puntuará. No existe eso, no va de eso la filosofía, y creer que es eso y que con eso ya está dicho es para un asunto muy difícil de establecer, que es en qué consiste la filosofía. En cualquier caso, la respuesta no es esa tan simple. De hecho, lo que Sacristán hace sobre el lugar de la filosofía en los estudios superiores es defender la filosofía como actividad, la filosofía como vida, lo que él llama el filosofar, frente a esa filosofía licenciada, esa filosofía que está en la universidad, que considera que lo mejor para todos es que desaparezca, a ver si nos orientamos. Lo que quiero decir entonces es que ver el fracaso en que Sacristán no produjo sistema, no es ver bien vista
la cosa que pasó. Por otra parte, también asociar exageradamente la derrota de Sacristán con la derrota del comunismo, que es verdad que se produce, o sea, la derrota sin contemplaciones del comunismo no se produce el 89, sino se produce en los años 60 y 70, que es cuando las facultades de filosofía se vuelven locas, los estudiantes de filosofía se vuelven locos y salen a matar por las calles, los Jemeres Rojos se vuelven locos y aquí nos mandan 2 millones de muertos a ver si nos sirve de algo y a nadie le sirve de nada. Esos pobres 2 millones de muertos, el pobre Sartre se vuelve loco también. Es esa derrota a la que está asociado Sacristán, pero que en cualquier caso no es, no es tampoco el único episodio que hay que tener en cuenta, porque hay que tener en cuenta que Sacristán en esa idea suya de la filosofía como filosofar, está siguiendo una tradición filosófica española que defiende la filosofía como filosofar y que es claramente viva en Ortega, por el que Sacristán tenía mucha devoción, y en Unamuno, en Giner de los Ríos, etcétera. O sea que no es solo el marxismo lo que está jugando en la teorización sacristianiana, sino también esta tradición de la que él es muy consciente, de la que él habla, que él pretende continuar, y que es esta tradición también la que durante esos años, aparte del desastre mundial comunista, desaparece o es destozada en España. Y precisamente es algo que pasa en la Universidad Española y en las facultades de filosofía española, que era donde esa tradición había vivido. Y Sacristán también lo ve muy bien y su drama, digamos, aparte del drama comunista, hay que tener en cuenta también su inserción en la tradición filosófica española y específicamente en esta traducción que digo. Y por último, también hay que tener en cuenta que a la idea de, pero lo que resulta muy raro es que ese filósofo de izquierdas, ese filósofo de la tradición progresista, ese continuador de los heterodoxos Menéndez Pelayanos, o sea, típico, o un heterodoxo más que continúa, ¿por qué si él vivió la época en que el tradicionalismo católico echa para atrás, ¿de acuerdo? En la época en que la democracia, la adaptación a Europa, todo eso echa para adelante, ¿por qué veía su caso como separado de todo eso y tan dramático? También esto es como muy difícil de explicar, pero también sería bueno el que nos diésemos cuenta que entre 1955 y 1985, que entre el entierro de Ortega, entre la muerte de Ortega, el 55, y la muerte de Sacristán, el 85, es verdad que ocurre un gran proceso de cambio del país. Sin embargo, ese gran proceso de cambio del país lo manejamos muy mal, lo pensamos muy mal, lo entendemos muy mal, porque es una especie de evolución de la dictadura a la democracia confusísima, donde todo está como entremezclado. Por ejemplo, la reforma del Código Civil, no sé por qué me meto en esto, pero ya me he metido. La reforma del Código Civil se hizo en los años 50, una reforma del Código Civil que arreglaba discriminaciones muy evidentes respecto a la mujer. De hecho, la otra gran reforma se hizo en el 75, todavía en vida de Franco, donde se suprimió la licencia marital. Pero se hizo ya una reforma en los años 50, donde, por ejemplo, se sustituyó el concepto de domicilio se introdujo el concepto de domicilio familiar, determinando que no era el domicilio del marido y que el uso en caso de separación lo determinaría el juez. Se hizo una reforma en los años 50 de docenas de artículos, que la protagonista fue una señora que se llamaba Mercedes Formica, que por eso se llama la Reformica. Esta reforma se llama la Reformica, que era una señora súper guapa, súper de clase alta, una cosa, digamos, de lo que nadie hubiese esperado. Era una también escritora, y buena escritora, hacía novelas. El caso, lo que quiero decir es que consiguió ir a ver a Franco para explicarle la reforma, porque era una mujer de la alta sociedad andaluza y madrileña, y entonces lo que explica en sus memorias, y eso ahora ya nadie lo recuerda, pero es que cuando le explicó la cosa a Franco, Franco le dijo: pues me parece todo muy bien, yo soy hijo de separada, y es verdad. O sea, quiero decir que entender
cosas como esa, como esto no encaja nada, que Franco le dice a Mercedes Formica, tiene razón que esto es una barbaridad, yo soy hijo de separado. Quiero decir, hay un montón de cosas que hacen muy difíciles entender esos años. Por ejemplo, actualmente se explica, por decirlo así, no, durante el franquismo, los 2 primeros años fueron muy autárquicos. La idea era la autarquía económica, y luego esto cambió y se pensó mejor y se decidió pactar. No es verdad, eso no tiene ningún sentido. Los años autárquicos nadie decidió que fueran autárquicos, sino que eran los de la Guerra Mundial, ¿no? Y los de la posguerra, España no entre los vencedores. O sea, la autarquía vino bastante impuesta, y los pactos, lógicamente, como pacto, la autarquía vino impuesta por las circunstancias, y luego los pactos no es que el librecambismo sea bueno de por sí y la razón librecambista de por sí, sino que los pactos también fueron impuestos. Los pactos, me refiero, de internacionalización de la economía española, también fueron decididos por lo mismo y por tener en cuenta otras circunstancias que obligaban a pactar. Y eso, digamos, por decirlo así, no sea, lo que quiero decir es que cuando se cuenta la historia parece que la autarquía es una decisión y los pactos no son hijos de la decisión, sino de la razón y de la obviedad. No, ¿ves lo que quiero decir? Más bien es lo contrario. Los pactos son hijos de la voluntad de pactar y la autarquía son hijos de la imposibilidad de hacer otra cosa. Todo ha sido, digamos, todo en estos años. Es tan difícil meter estos años, embutir estos años en la historia, digamos, típica de la evolución europea, que nos hemos tenido que hacer unas películas y unos líos por algo que resulta muy difícil de entender. Y eso es especialmente duro en filosofía. Por ejemplo, la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid, la de la Complu, la gran facultad, la de Ortega, la de los maoístas, que recuerda con mucha gracia las memorias de Albiac, que recuerda, él era alumno en los años 60, cuando se decidió que aquello acabaría, que no se cedería a la dialéctica, mejor era morir todos allí, y que eso es lo que se iba a hacer. Esa facultad actualmente se encuentra en la calle José Luis López Aranguren. En la calle, han cambiado el nombre de la calle, está en La Muerte. Y José Luis López Aranguren fue una persona que en los años 50, con la ayuda del ministro, se saltó las leyes y contra todas las leyes, pero un escándalo, se hizo en casi menos de un año y unos pocos meses, le dieron la licenciatura y el doctorado en filosofía. Contra todas las leyes y por la cara, un escándalo. Entonces ese hombre, que la proximidad al poder en los años 50 le dio esa posibilidad de hacerse licenciado y doctor en filosofía porque convenía al ministro, nos lo encontramos que ahora es el gran luchador contra la dictadura y que la facultad ha de estar en una calle que lleva su nombre. Lo que quiero decir es que también esto indica de aquí han pasado cosas raras. Otra cosa, a ver, ahora el otro, es que la otra cosa rara. Sí, la otra cosa rara muy clara es que durante los años 80, en filosofía, durante los 80 se hicieron una serie de áreas del ministerio, de áreas de conocimiento que todavía están vigentes. Entonces, frente a la idea de que la filosofía es una forma de vida, que está muy claro, ya digo, en la tradición española, se decidió que no, que la filosofía podía ser troceada como las otras disciplinas y que podía haber lógica separada de estética, de separado, cosa que en una concepción unitaria o normal o tradicional de la filosofía no tiene ningún sentido. Y entonces se hicieron 4 áreas sin que nadie recordara, bueno, pero la filosofía como forma de vida, Sacristán, Ortega, Unamuno, que nos hubiese dicho Kant, no, esto se trocea igual que troceamos el derecho en varias, o la química, igual, pero no, es que no es filosofía, es amor a la sabiduría, no es sabiduría. Así que ojo, por favor, con ella. Pues no solo se hicieron 4 áreas, sino que hubo una llamada filosofía del derecho, moral y política, una de las 4, que incluso pareció muy grande a muchas personas. Yo recuerdo a la época, incluso le llamaban hectárea del conocimiento, como diciendo, esto es muy gordo, cuando es muy, para el que sabe algo de la tradición filosófica, oír que aquello era muy gordo y pues vete tú a Platón, vete a lo que han hecho los filósofos durante siglos, siempre ha sido salvaje y gordo todo. Y lograron partirla en filosofía del derecho
y filosofía moral y política. Yo me quedé en filosofía del derecho, pero resentido contra esa partición. En cualquier caso, estos dos hechos demuestran que el triunfo de una filosofía que derrotó a los viejos frailes y a los viejos fantasmas y el triunfo de la ortodoxia tampoco se aguanta. Y eso está muy relacionado con la sensación de derrota de Sacristán. No solo el comunismo. Por eso, y para acabar, diré que en mi discurso no he pretendido, digamos, salvar a Sacristán de sus opciones políticas y, por lo tanto, decir que su derrota no es solo tiene que ver con el comunismo, porque en realidad su rollo no es únicamente comunista, sino tiene otros rollos, que no tendría mucho interés porque era comunista y fue siempre comunista y murió comunista. Lo que sí que creo es que merece la pena, en vez de aceptar ideas trilladas, y en este caso la del filósofo ejemplar que no pudo ofrecer obra ejemplar, porque los malos siempre nos tienen fastidiados desde hace siglos, es mejor intentar aprender algo de la trayectoria filosófica de Sacristán. Como ya digo, posiblemente en esta sala, aunque eso no lo sé, pero sí en esta facultad, en la muerte de Sartre, hizo Sacristán una conferencia sobre Sartre, que es en la que antes he leído, que explicó que la afirmación sartriana de que la derecha siempre maligna, pues es un sinsentido. También en el transcurso del coloquio dice en un momento, cuando alguien habla y dice las típicas tonterías que se dicen en los coloquios, no, salvando por supuesto lo que todos ustedes aportarán en este. Le dice al que habla, bien, no te digo que no, pero lo importante es distinguir, dice Sacristán, entre hablar de Sartre por hablar de Sartre y solo de Sartre, o hablar de Sartre para, y voy a leerlo para respetar las palabras, hablar de Sartre para seguir adelante, para aprender de él, para aprender con él y seguir nosotros. En ese resumen de no hablar de Sartre por hablar de Sartre, sino para aprender de él y seguir con él y seguir nosotros, es lo que aquí se ha intentado hacer. Se ha intentado no hablar de Sacristán por hablar de Sacristán, sino hablar de Sacristán para seguir adelante, para aprender de él, para aprender con él y seguir nosotros. Muchas gracias entonces por su atención. Muchas gracias, Víctor, por esta presentación con esas pinceladas en las que has ido hilvanando los diferentes aspectos de la vida y de la obra del autor que hoy nos congrega. Y aunque has puesto ahora ya una advertencia que quizás es disuasoria para el feliz proseguimiento del diálogo o del coloquio, intentémoslo y sé indulgente. Mi coloquio. Alfonso, como hay gente que nos está siguiendo online, lo que te rogaría por favor es que vinieras aquí como si fuera la mesa esta que se reserva a los doctorandos y a los demás. Tú ya lo has pasado hace tiempo, pero igualmente desde aquí así te oirán y te verán los... Sí. No, aún se notará más. Aún, sí, 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 efectivamente. Ahora sí. Me interesa mucho, me gusta mucho que estemos aquí reunidos para hablar de Sacristán, principalmente porque hay un elemento que es que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que toda esta generación de pensadores marxistas, más jóvenes que Sacristán, ya están desapareciendo, ¿no? Antes has citado a Antoni Domènech, que ya falleció. Yo soy de historia, soy doctor en historia y pienso pues, en Fontana, ¿no? que ha fallecido. Y claro, lo que está sucediendo muchas veces es que, claro, la historia de esa generación la está escribiendo, ¿no? Los discípulos, y siento que corremos el riesgo de que se vaya escribiendo una versión, digamos, muy a veces edulcorada, muy agiográfica,
¿no? de estos personajes, y por eso me congratulo de que podamos tener un foro para debatir sobre su herencia también de manera crítica. Y yo tenía dos preguntas. Primero es el hecho de que, o sea, de hecho, mi propia relación con Manuel Sacristán es porque mis maestros de historia, sus lecciones, su introducción a la teoría del conocimiento, a la epistemología de las ciencias sociales, la recibieron a través de José Sacristán, creo que, de Manuel Sacristán, perdón, en estas aulas, creo, aquí mismo, porque él creo que daba clases en la Facultad de Economía, en esta época en que se daba filosofía y letras para todo el mundo. Entonces, él ha ejercido una influencia allí, sobre todo al explicar eso, Popper, Kuhn, y si eso yo lo he recibido también a través de mis maestros, y muchas veces me he preguntado, pero ¿por qué a veces esta visión que a mí me parece un poco, hasta cierto punto, dogmática, y creo que es un poco por herencia, ¿no? Porque hemos leído a Popper, a Kuhn, a Lakatos, a través del filtro de este marxismo de los años 60, 70, que luego no quiso pasar por el giro lingüístico o quiso asumir ciertas críticas de la posmodernidad, ¿no? Entonces quería preguntarle por eso, y mi segunda cuestión era, que ya se mencionó un poco, pero quería que profundizásemos, si era posible, en el tema de, digamos, los totalitarismos, ¿no? Porque por otro lado también, o sea, ha salido lo de Ulrike Meinhof, ¿no? Que es famoso por el libro este como que editó, pero siempre en estos intelectuales de la transición marxista, ellos con justicia combatieron el franquismo como pudieron, pero algún día tendremos que hablar, ¿no? De cómo hay en ellos, ¿no? A veces esto de ponerse de perfil, ¿no? A veces con los regímenes de la Unión Soviética. Yo pienso en Pierre Vilar, ¿no? Que es famoso, que él prologó las obras de Stalin, ¿no? Y era amigo de Enver Hoxha, ¿no? Entonces algún día habrá que hablar de eso, ¿no? Entonces quería preguntar un poco por esas relaciones con los totalitarismos y el fin de la Unión Soviética. Gracias. Bien, respecto a los cursos de fundamentos como tú dices, había en las otras facultades, había unos cursos de fundamentos de filosofía en primero que evolucionaron en los años 70 y 80 cuando las facultades crecen a unos fundamentos, metodología de la ciencia, que es lo que Sacristán daba, en un curso que iba mucha gente, efectivamente, y que es un curso que además va a ser publicado. Ha sido publicado una parte por Salvador López Arnal, en el escrito que he hecho que acompaña está la referencia, ha sido publicado este año y va a ser publicado en breve un curso completo de los años 80, y lo que ves si lees ahí es que de metodología y de dogmatismo, por decirlo, marxista, muy poco. Por ejemplo, hay una gran, en el que se va a ser publicado, que es del año 83-84, hay una gran alabanza de Heidegger. Dice, oh Heidegger, realmente no hay placer comparable con leer a Heidegger, y si pudiéramos, y viene a decir, si pudiéramos los filósofos leer a Heidegger, y hemos tenido que meternos en otras cosas y sufrir mucho, pero no hay nada comparable, digamos, como felicidad, cosa que no esperarías en absoluto de un filósofo marxista. Y se lo dice a los alumnos. Y también les dice a los alumnos que tanto americanismo, que en realidad que la lógica, tanto americanismo en lógica, cuando hay muchas cosas que ya habían sido descubiertos por los escolásticos, que nadie lee los escolásticos, que Santo Tomás y que Pedro Hispano y San Anselmo y otros, ya algunos descubrimientos que ahora se reclaman en lógica están allí, cosa que también te esperarías, como si lo vieran sus profesores de los años 40, aquellos curas y aficionados del latín, dirían, pues claro que sí. De hecho, Jaime Bofill, que entonces era Jaime Bofill, ahora es el de la Fundación Jaume Bofill, pero entonces era Jaime Bofill, le puso en metafísica sobresaliente, pero no matrícula, y le explicó a su director de tesis. Por supuesto que se me decía el sobresaliente, la matrícula, perdón, pero hay que bajarle los humos. Entonces, si lo viera ya que murió, le hubiese dicho, pues claro que sí. Quiero decir que no dan en absoluto la impresión de ahí
mucho dogmatismo marxista, sino al contrario. Y respecto a ponerse de perfil con la Unión Soviética, yo no quiero parecer agiográfico aquí, pero el caso Sacristán, ya digo, en el 69 reconoce que eso está fatal y da una entrevista a Cuadernos para el Diálogo donde dice tiranía, falsedad, propaganda, a Cuadernos para el Diálogo, que era la oposición demócrata cristiana, por lo tanto los enemigos de él, y da allí y digamos reconoce. El punto es que todo lo que acaba mal es muy fácil decir a posteriori. Pero ¿por qué te implicaste? Ha acabado mal. Sí, claro. Lo que quiero decir, él lo vio en el momento histórico en que se ve eso con toda claridad, es los años 60. Hay gente que lo vio antes, pero digamos en los 60 es cuando ya empezó a ser obvio para todo el mundo, y ya digo, de ahí el pistolerismo ese, porque es ya una jugada desesperada. Y fíjate que después ya viene la capitulación de las fortalezas china y rusa, pero ya eso viene marcado. Entonces, no se puede decir, Sacristán renunció, digamos, a sus cargos, lo que incluso le creó grandísimos problemas personales, porque no estaba en la Universidad de Barcelona, y es decir, se convirtió no estaba en ningún sitio. Por lo tanto, y luego la gente tardó más o menos en reconocer la derrota. Pero Sacristán no fue, desde luego, de los que más tardó, sino al revés. Es conocido por ser de los primeros. O sea, teniendo esos cargos, la carta de dimisión dice no vamos a ningún sitio. Y aquí hay propaganda, consignas, no análisis de la realidad, falta de veracidad. Deja claro, eso es lo que hacemos. O sea que no es muy aplicable. Pero ya digo, es muy fácil, cuando las cosas han salido mal, decir, ya se veía, ya sí, claro. Perdona, es como si finalmente viene el colapso ecológico, porque actuamos como si en el fondo no fuera a venir. Cuando si viene habrá un montón de gente que dirá, no te lo dije, y no podemos quejarnos. Antes de empezar esta sesión, Francesca Aparicio me contaba una anécdota personal que yo no sé si quieres sacarla aquí, porque sobre todo de ahí hay algo que se relaciona con lo que está explicando, y es que al mismo tiempo que sucedía esto que acabas de contar, él se mantuvo, digamos, no con la rama eurocomunista, ¿no? Sino que se mantuvo fiel al marxismo-leninismo. No sé si quieres, por favor. Mi conocimiento mi contacto con Manuel Sacristán fue en los años 80, es que no puedo precisar exactamente cuándo fue, pero sé que había un congreso y una modificación de los estatutos del Partido Comunista. Digamos, aquí en Cataluña teníamos dos fracciones que estaban enfrentadas, sobre todo después del fracaso de Rusia en Afganistán, y de alguna manera pues había digamos, la visión eurocomunista o sea, creo que los socialistas habían cambiado sus estatutos, habían suprimido el término marxista de los principios del partido, y entonces Carrillo propone suprimir el término leninista. O sea, el partido se definía como marxista-leninista, y en ese congreso había un cambio de estatutos y se quería suprimir el término leninista porque de alguna manera se relacionaba con el fracaso de la Revolución Soviética, y de alguna manera se pensaba que con esto el Partido Comunista, digamos, viraba hacia un partido más occidental o más admisible dentro de los parámetros occidentales. Entonces, en ese contexto, digamos, no sé si en aquella época funcionábamos con células o funcionábamos pero sé que me comentaron de que Manuel Sacristán daría una conferencia en Sabadell para defender o atacar, digamos, ese cambio de estatutos, ese cambio de la definición del partido.
Entonces recuerdo que, en fin, a mí me impresionó, o sea, su capacidad dialéctica, su capacidad de razonamiento. O sea, claro, es joven y de alguna manera tus conocimientos son muy limitados, y entonces cuando ves un filósofo, una persona que de una formación, de un background como Sacristán, realmente fue impresionante como esa capacidad de persuasión de decir que se cometía una gran equivocación suprimiendo el término leninista de un partido, porque Lenin explicó que Lenin, aparte de ser político, era un hombre filosófico, un hombre, digamos, que tenía una formación, o tenía una aportación al marxismo. O sea, no era un marxista más, sino que de alguna manera completaba las ideas marxistas, y sobre todo en esa idea sobre todo su libro más, o sea, bueno, estoy divagando, pero lo que quiero decir es que en esa reunión que tuvimos en Sabadell, Sacristán fue el defensor que se opuso a la supresión del término leninista en el partido, y realmente a mí me causó un impacto, digamos, que está en presencia de un sabio, o de una persona realmente fuera de serie, porque de alguna manera teníamos, o sea, en el partido había como una especie de grupo que se dedicaba, digamos, a analizar, o sea, grupo, digamos, como de estudios, o sea, no estudios, no, de adoctrinamiento, de alguna manera transmitir lo que es el socialismo a los obreros. O sea, había como una especie de maestros, o sea, y nos dedicábamos a... Entonces venía gente y veías que los planteamientos eran muy dogmáticos, o sea, era una defensa brutal de la Unión Soviética cuando veíamos o leíamos lo que había pasado en Praga, lo que había pasado en Hungría. O sea, nos chocaba esa defensa. Entonces, para mí, personalmente, veía que esa gente pues era muy dogmática y poco preparada filosóficamente. O sea, era muy... seguía consignas, o sea, no eran unas personas realmente con una reflexión detrás, como fue la charla que nos dio Sacristán en ese periodo de discusión entre los ortodoxos soviéticos y el viraje eurocomunista que empujaba Carrillo. Bueno, lo que me preguntas es dificilísimo de establecer, pero se puede separar lo filosófico de lo político, digamos. Lo filosófico es verdad el que Sacristán consideraba a Lenin alguien interesante, incluso teóricamente, cosa que pues, hay una tradición de considerar que era un incompetente. Sacristán admite que es un incompetente, pero le parece que hay cosas, y le pareció siempre que hay cosas recuperables. Por lo tanto, es verdad que Lenin, digamos, nunca pensó que era sin valor, como por ejemplo Stalin o Mao, tampoco está claro que pensara que tenía valor. De hecho, además, por ejemplo, él fue muy gran partidario de la Primavera de Praga, y una de las razones por las que se va del partido es como protesta de lo de la Primavera de Praga, y él considera la Primavera de Praga un ejercicio del leninismo, una recuperación del leninismo, porque Lenin murió muy al principio. En gran parte, digamos, muchas de las cosas que se identifican en la Unión Soviética. Eso, digamos, como cosa filosófica, o sea, Lenin como autor o como filósofo, que Sacristán mantiene un respeto por él y escribió varias veces. Otra cosa es lo que dices, el inmenso lío que está en la desaparición y muerte del Partido Comunista, y es que Sacristán, cuando se va del Partido Comunista, a los que considera con mucho desprecio, digamos, están los que se quedan en el Partido Comunista y que luego pasan a gobernarlo bajo el nombre de eurocomunismo. Por esa gente, en general,
no tenían ningún respeto, los consideraba habitantes típicos de los barrios bajos intelectuales, pequeña burguesía intelectual, les llama en algún momento, que he tenido que soportar durante muchos años. Entonces, esos que son los que llevan el partido en nombre del eurocomunismo, en Madrid, Carrillo, en Barcelona, el Guti, esa gente que a donde acabaron conduciéndolo fue al desastre total. Hay un momento en que se decide abandonar el leninismo, pero que en absoluto es una discusión seria sobre quién era Lenin, qué quería Lenin, sino es puro politiqueo de si estos han quitado al marxismo nosotros, y parece, o sea, es una cosa de puro politiqueo donde nadie ha ido a Lenin, donde nadie le interesa. O sea, la cuestión de la valoración de Lenin como filósofo, incluso como político, es una lucha entre facciones. Y entonces es verdad ahí que Sacristán, que llevaba mucho tiempo alejado, decide intervenir para ir contra esos, y se alía con los enemigos de eso, que eran los prosoviéticos, los stalinianos. Claro, pero él no era ya en absoluto prosoviético ni staliniano. Pero ahora estamos hablando de política, no de filosofía. Entonces es verdad que esos dos sectores se alían con el otro en aquel congreso y en medio de aquella confusión que acabó con la desaparición total prácticamente del partido, que hubo incluso que cerrarlo después del desastre. Pero entonces lo que digo es, eso que estás explicando tú, no está muy vinculado, aunque uno puede pensar, la discusión de cuál era la valoración filosófica, de Lenin, es lo que motivaba luego las diferencias en la práctica, pero es mucho decir, es lo que digo. Rafa, si quieres. Como has anunciado que en el debate se iban a decir tonterías y todavía no se han dicho, tengo que tomar la palabra para alcanzar ese nivel. O sea que no es por otra razón. No, mientras hablabas me ha surgido una reflexión en torno al sindicato Solidaridad en Polonia, y perdón por irme por las ramas, porque el sindicato Solidaridad está, por lo menos en mi ámbito, en la ciencia política, está perfectamente asumido que no era un sindicato como tal, sino que era una plataforma anticomunista, y que al sindicato Solidaridad pertenecían muy diversos factores y muy diversas corrientes de pensamiento ideológicas y políticas que simplemente se amalgamaban en torno a la lucha contra el comunismo. Y por eso cuando se inicia la transición a la democracia, el sindicato se cae como un azucarillo, e incluso la figura de Lech Walesa, cuando es presidente, es un presidente odiado por todas las fuerzas políticas porque le respetaban en tanto que líder de la oposición al comunismo, pero luego como demócrata en lo más mínimo, y el sindicato desaparece y hay una fusión. Bueno, se descompone el sindicato en más de 7 partidos. Aquí en España, Javier Pérez Royo y en algún momento Elorza, al hablar del Partido Comunista, hablan de algo parecido. Cuando se refieren al Partido Comunista, se refieren al Partido Comunista como una plataforma antifranquista de hombres de acción con muy poco pensamiento. Y la pregunta es si estaríamos en eso, si lo que estás dando a entender es eso, o si es eso lo que Sacristán veía, o si en España lo mismo que se aplica para Solidaridad no se aplicaría para el Partido Comunista. Gracias. Sí, en parte sí. De hecho, uno de los problemas que se ha dicho siempre del Partido Comunista Español es que no ha tenido nunca mucho pensamiento dentro, muchos pensadores, frente al italiano, por ejemplo, que blasona. En general, la gente del Partido Comunista ha sido muy básica. Aunque quizá para compensar, en la época esta de la que hablamos, Carrillo puso a Carlos París, que era un filósofo importante de la Complutense, de la Autónoma, donde había sido rector, para que estuviera en el Comité Central y que no se dijera. Pero en realidad ha habido poco pensamiento dentro del Partido Comunista. Y Sacristán, digamos, eso lo tiene muy teorizado, siempre explica que la gente era muy heroica y estaba dispuesta a recibir palos en las comisarías, y que eso era impresionante, y que él a eso siempre sería fiel, pero que a la hora de pensar las cosas era un desastre completo, desde el principio. Además, hay un momento, incluso en unas notas que escribió para sí mismo, dice: al principio fue describiendo este proceso, al principio fue oscuridad, como diciendo no sabía bien qué hacían, luego error,
luego ya derrota. O sea, luego error que tendría que haber dicho qué hacéis y luego ya derrota. Entonces, refiriéndose a esto que dices, quizás sea verdad que el Partido Comunista hizo esa función que dices. Lo que ocurre es que yo diría que de forma menos completa porque tenía el grave problema de ser comunista. Es decir, había un núcleo, por decirlo así, de demócratas cristianos que, claro, no podían. Mientras que lo que tú dices de solidaridad parece más que esa plataforma era nacionalismo polaco, ¿no? O sea, que lo que decían es, tú eres polaco y no puedes ver a los rusos, y su rollo comunista ya, no digamos. No, pues entonces todos juntos. Y claro, aquí también en parte tú eres franquista, tú no puedes ver a Franco, pues venga. Por ejemplo, Muguerza es lo que explica. Muguerza explica que estuvo en la cárcel además por comunista, que dijo, yo nunca fui realmente comunista en el sentido de no me parecía que Marx iluminara a estas alturas muchas cosas, pero Franco puso las cosas de o yo o el comunismo. Y yo dije, vale, pues el comunismo. Entonces, algo de eso hay. Yo creo que también el Partido Comunista Ruso les puso las cosas de o nosotros o solidaridad, y la gente pues yo solidaridad, pero yo diría que menos en cuanto que solidaridad, me da la impresión, que no conozco, que solidaridad era una casa más amplia que la del comunismo, que te exigía como mínimo ser prosoviético durante mucho tiempo y cosas que eran más difíciles de tragar. ¿No? Y luego había muchos curas, ¿no? En solidaridad. En el Partido Comunista también. Es verdad. No Eso del, es mismo una tipo, similitud. no del mismo tipo, curas obreros. Todos los curas son del mismo tipo. ¿Alguna quiere intervenir? Pregunta, comentario. ¿No? Pues si os parece... Yo, antes de acabar, antes de acabar, quiero reconocer que si se han dicho algunas tonterías, quede claro que ha sido por mi parte, estoy seguro. Muchas gracias, Víctor, por toda la sesión. Primero por tu intervención, luego por este coloquio también tan ameno y a la vez yo creo que clarificador de lo que primero habías dicho. Yo quiero acabar simplemente recordándoles los dos próximos actos que vamos a organizar el Club Tocqueville. El primero será en esas tertulias que se hacen en el Círculo Ecuestre. El 7 de febrero concretamente va a estar Ignacio Peiró, el escritor, que va a hablar de tema bien distinto, el factor integrador de las monarquías. Después de la muerte de Isabel II, el caso español, pues bueno, Ignacio Peiró, que como saben es un gran, por un lado anglófilo y por otro lado conocedor de la corona como institución, pues vamos a tener una tertulia con él. Y la siguiente sesión de este seminario del pensamiento político, me parece, pero esto habría que verificarlo, y en cualquier caso recibirán información cuando se acerque la fecha, sería el 10 de febrero, con John Juaristi, que estará aquí con nosotros para hablarnos de Sabino de Arana y el nacionalismo vasco. Quedan invitados a estos actos, más los que poco a poco iremos celebrando. Gracias a todos por su asistencia. Buenas noches. También a los que nos siguen desde lejos. Adiós.